Ser Subacuático es presentado por websportsolutions.com. Sportalsud.net, todo el deporte subacuático en un solo lugar. Academia Deportiva Subacuática Sport Sud. Si quieres ver todos los episodios de este podcast, conocer en profundidad a personalidades de los deportes subacuáticos, visita nuestro sitio web sersubacuático.com. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este episodio número 5 de Ser Subacuático. Este es un episodio bien internacional, bien especial que tenemos para ustedes, para hablar de hockey subacuático y bueno, muchas cosas, con tres invitados muy especiales que tenemos en esta edición de hoy, junto a mi compañero Ronald. Vamos a tener aquí a Sebastián Lugo desde Medellín, Alfredo Domínguez y Carla Brevia desde Mendoza. Así que bueno, queremos darles un saludo y su saludo para nuestros televidentes o YouTube videntes en este podcast de Ser Subacuático. ¿Cómo estás, Carla y Alfredo? Hola, ¿cómo andan? Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien acá? Bien. ¿Cómo estás tú por allá, Sebastián? Muy bien, muy estudioso, aprovechando el tiempo para estudiar bastantes cosas. Bien. Bueno, Ronald, da la introducción acá para este episodio y bueno, esperemos que lo disfruten. Bueno amigos, sin más preámbulo, en un breve minuto vamos a estar viendo un poquito más del hockey subacuático, del desarrollo en Latinoamérica y sobre todo en Colombia y Argentina. Quédense con nosotros. El hockey subacuático es una de las disciplinas que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años. Colombia ha sido uno de los grandes exponentes de este deporte. Hoy tendremos a uno de sus principales jugadores y entrenadores, Sebastián Lugo, del Club Cardumen desde Medellín. También conversaremos desde Mendoza, Argentina, con una familia de jugadores de este deporte, Carla Brevia y Alfredo Domínguez del Club Anfibio, quienes compartirán con nosotros sus experiencias en este programa especial número 5 de Ser Subacuático, con Ronald Lawrence y Miguel Cedeño. En esta nueva edición de Ser Subacuático tenemos un invitado bastante especial en una de las disciplinas deportivas que tiene mayor cantidad de participantes a nivel mundial, como lo son Carla Brevia y Alfredo Domínguez. Carla, Alfredo, cuénteme un poquito, ¿cuánto tiempo tienen jugando ustedes hockey subacuático? Bueno, nosotros empezamos como equipo en el 2001, el 16 de diciembre, así que estamos cumpliendo 19 años ya de actividad acá en Mendoza. Bien, ¿y se conocieron en el agua, jugando? ¿Cómo es esa relación? No, nos conocimos antes. Ya. Después hicimos un curso de buceo juntos y bueno, ahí empezó la pasión por el buceo. Después nos casamos y como estábamos vinculados con el buceo, ahí conocimos el hockey subacuático. Hay una característica, por lo menos de estas generaciones nuestras, que todos empezamos con el buceo de escuba y después como que fuimos adentrándonos un poquito con las otras actividades por algún conocido, alguien que más o menos manejaba alguna actividad y nos fue como que seduciendo un poquito, ¿no? Y eso creo que es lo que a ustedes también les pasó con el hockey subacuático. Y sí, la imposibilidad de ir a bucear, empecé a buscar otra cosa y cuando, bueno, descubrimos el hockey nos encantó y nos gustó en definitiva casi más que el buceo. Sí, aparte acá en nuestra zona es una zona mediterránea, tenemos el mar bastante, o sea, lo tenemos a 500 kilómetros, pero con la cordillera de los Andes como problema para pasar a Chile y bueno, hace que nuestra actividad de buceo se haga a lo mejor en un lago o en un dique, que no es lo mismo que el mar. Entonces la actividad del hockey subacuático que da la oportunidad de juntarse como grupo, entrenar y bueno, y el juego que
muy apasionante, y realmente yo siempre le digo a la gente que por ahí no es lo mismo nadar 2 horas que jugar 2 horas al hockey subacuático, como que se te pasa el tiempo volando. Así es. Alfredo, Carla, y bueno, ustedes ya nos comentaron que después que empezaron a jugar al hockey subacuático nacieron sus hijos, ¿no? Ustedes tienen 3 hijos y los 3 No. han jugado. Juegan los 3. Cuando empezamos a jugar, Hernán y Paula eran chiquititos. Ya. Y Manuel nació después. Y ahora, bueno, juegan los 3, obviamente cada uno en sus categorías diferentes. Y nosotros seguimos jugando. Sí, nosotros cada vez jugamos menos. Pero seguimos jugando. ¿Y cómo es esa? Por ahí pasa que estamos jugando los 5, jugamos los 5, pero bueno, cuando se hace, digamos, algún amistoso así, o en los entrenamientos, bueno, estamos los 5 dentro del agua. Claro, casi un equipo ya, ¿no? Ustedes son prácticamente un equipo de su familia. No llegó más nadie, si no llegó más nadie al entrenamiento, al campeonato, bueno, vamos al agua, ¿no? Y me imagino es una casa de locos, todo el tiempo hablando de hockey, los trajes de baño, los bañadores, no sé cómo le llaman allá, los gorros por todos lados, me imagino. ¿Cómo ha sido un poco llevar esa familia de puros jugadores de hockey subacuático? Y al principio, bueno, los chicos terminaron enganchándose porque jugábamos nosotros, íbamos a la pileta, íbamos todos juntos a la pileta. Y todos nos metíamos y, bueno, cuando eran más chiquitos que no podían entrar a jugar, se ponían en la parte más bajita de la pileta o en la parte chiquita y se ponían las máscaras y jugaban, y hasta que empezaron a agarrar los palos. Y Manuel, que es el más chico, bueno, ese es el que más vivió el hockey. Yo jugué un torneo y me acababa de enterar que estaba embarazada de él. Así que jugó ya un torneo adentro de mi panza, diríamos. Y seguro es el mejor. Sí, es el mejor. No, seguro. ese es el peor y el más apasionado. Claro. El que más lo pelea el Sebastián, en realidad. Bueno, hablando de Sebastián, pues que lo tenemos desde Medellín. Cuéntanos un poco tú también cómo llegas al hockey subacuático y un poco el club, hablarnos del Club Cardumen, que creo que fuiste uno de los fundadores, pues y es uno de los principales clubes de esta disciplina en Colombia y a nivel mundial, ¿no? Bueno, empecé a jugar en el 96, tenía aproximadamente 14 años ahí para que vayan haciendo cuentas. Yo personalmente no empecé con el buceo, es como si fuera de otra generación, porque la generación anterior a mí sí empezó con el buceo, sino que fue un amigo que tengo que se llama Sebastián Mejía, me convocó, fuimos, me gustó, siempre toda la vida fue como muy deportista, estaba en cuanto deporte apareciera, voleibol, básquetbol, natación, de todo, y cuando este compañero, este amigo, me lleva pues como a practicar este deporte, él sí lo conoció por el buceo, me enganchó de una y estábamos empezando como con un club nuevo. Ese club se llamaba Acanturos, que no tenía nombre en ese momento, sino que le fuimos poniendo nombre. Teníamos, la entrenadora se llama María Eugenia Sánchez, ella fue como la que nos inició con todo esto, y entre todos como que le pusimos el nombre, todo. Bueno, de ahí empezó una trayectoria de mucha gente vinculada a este club, muy buenos amigos, muy buenas personas, y por varias razones, ese grupo de amigos que se consolidó, no pudimos seguir como en los mismos clubes porque cambiamos como 2 veces de nombre y llegamos al Club Cardumen. Entonces ya como que, bueno, ya tenemos que hacer el propio, tenemos que organizar. Entonces ahí aparece Andrés García, que era el que estaba liderando como toda esta movida de crear nuestro propio club. Entonces empezamos a hacer algunas reuniones y desde ese momento fui el presidente del Club Cardumen, Andrés fue el tesorero y entre los dos empezamos. Ya de ahí Felipe Díaz se conecta, bueno, un montón de gente que ayuda, gente que va y viene, y se consolida en el 2017 el Club Cardumen hasta
hasta este momento, que inclusive nos estamos reinventando con toda esta parte de la virtualidad. Ayer hicimos un bingo súper chévere, se conectaron más de 40 personas conectadas, pero casi todos con las familias. Eso éramos por ahí 70 personas conectados en un bingo que hicimos por esta plataforma. Qué bueno, qué bueno. Esa es la iniciativa que hay que seguir. La idea de estar siempre juntos y sobre todo conectados, no perder digamos que la camaradería que se da, sobre todo en estos deportes subacuáticos, que creo que es uno de los más profundos, porque son deportes en colectivo donde no puedes hablar. Entonces, siempre la confianza y la camaradería es algo que es esencial en estos deportes, y obviamente fuera del agua esto tiene que seguir. Entonces, los felicito por tener esa iniciativa y no perder ese contacto con tu asociado. Hablando un poquito de esa experiencia de Colombia, que es bastante nutrida, cuéntanos un poquito a nivel mundial, cómo tú ves el logro de Colombia en el hockey sub, y sobre todo cuáles son sus principales éxitos y qué ha pasado para llegar a esto. Bueno, cuando uno habla como de toda la trayectoria que tiene Colombia a nivel mundial, definitivamente hay que hablar de dos personas ahí muy, muy claves. Una es Andrés García, que empezó siendo entrenador de las selecciones Colombia bueno, este dato, a mí siempre se me olvidan los datos, pero creo que fue Canadá 2012, fue el primer campeonato al que yo fui. Él estaba ahí como ayudando, él era entrenador de las mujeres, creo, y empezó como ya a tomarse muy en serio toda esta parte de ser entrenador desde ese primer torneo mundial al que participamos, y hacerse muchas preguntas, ¿cierto? De por qué estamos haciendo esto, de por qué esto sí, de por qué esto no. Pasa a ser después el entrenador de la selección Colombia, y en el 2008 empiezo yo a ser como asistente de entrenador con las categorías juveniles, y empezamos a hablar de todo este tema, ¿cierto? Bueno, entonces esto sí, esto no, ¿por qué sí, por qué no? Y se empiezan a hacer como unas partes ahí, como unos eventos muy importantes. Por ejemplo, en el 2008 ya empezamos con un entrenamiento de pesas olímpicas, porque nos dimos cuenta que tácticamente sí podíamos, pero físicamente nos faltaba. Después aparece otro tema muy interesante más adelante, que es, bueno, ya tenemos lo físico, ya tenemos todo esto, pero entonces, ¿qué pasa con la parte mental? Y empezamos a meterle como todo este asunto también, parte física, parte mental. Yo me quedé mucho más por lo físico, Andrés se quedó mucho más por la parte mental. Pero básicamente, bueno, y luego Pipe, que nos acompaña pues en muchos torneos, empieza ya con el equipo de mujeres, e inclusive es uno de los que más resultados a nivel mundial ha tenido, ¿cierto? Felipe Díaz ha tenido muchísimos resultados con las categorías sub-20, 23 en ese momento, sub-24 actualmente, femeninas. Con Andrés logramos ser terceros del mundo en un torneo, en el torneo de... A mí, ¿por qué se me olvidan esas cosas? Bueno, logramos ser en Porto o en Coimbra, alguno de los dos, porque jugamos una Eurocopa y logramos también ser terceros, y después jugamos el Mundial, el Euroclubes, el Euroclubes, y después el otro. No el Euroclubes, el europeo, el torneo europeo de naciones. Bueno, entonces, digamos que con todo este recorrido, básicamente lo que ha pasado es como preguntarse siempre que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo bien, y si lo estamos haciendo bien, cómo mejorarlo, y lo que estamos haciendo mal, cómo mejorarlo también. Entonces, esa fue como la filosofía siempre de Andrés García, de estar cuestionándose, bueno, ¿cómo mejorar? No hagamos siempre lo mismo, hagamos cosas diferentes, Y en esa búsqueda se consolidó un grupo muy chévere de unos deportistas que precisamente querían eso, y pues yo creo que esa fue una de las razones importantes por las que se lograron esos resultados a nivel élite. Y ya nosotros, intentando volcar toda esa experiencia y toda esa filosofía que Andrés nos otorgaba, entonces lo volcamos a las categorías juveniles. Y ya de ahí Pipe le cogió mucho
como mucho la línea, Andrés, como por la parte mental, y se fue yendo por ahí, empezó a inventar cosas muy chéveres, a hacer obras de teatro, a hacer un montón de cosas para que la cohesión de los equipos se generara, y entonces arrancó todo esto. El otro personaje muy importante también en toda esta parte de las elecciones, que aparece después, inclusive fue el primero que se ganó un título mundial, es Alexander Salazar. Él aparece después porque éramos, Pipe, Andrés y yo llevamos más tiempo, entonces Alexander, siendo un deportista de polo, llega luego a jugar hockey, y empieza a involucrarse mucho con nosotros también, y a ser parte de ese pool de entrenadores de las selecciones, y fue el primero que se ganó una medalla de oro con la categoría juvenil masculina sub-19. Entonces, bueno, ahí eso es un montón de gente que aporta, un montón de preguntas, diciéndole a estas personas, hagamos esto, venga, cómo hacer esto, y se empezó a formar un grupo muy chévere ahí de personas que todo el tiempo estábamos hablando de querer ganar. Bien, gracias. Sí, bueno, un trabajo en equipo, y es importante, sobre todo, bueno, aparte que el deporte es un deporte de equipo, que los logros que han tenido han sido también producto de un trabajo colectivo, no es una sola persona o una sola institución la que está involucrada para que una disciplina crezca y como ha crecido en Colombia, ¿no? Ronald, ¿tenías otra pregunta para Carla y Alfredo allí? Sí, justo lo estaba revisando. Mira, hablamos de años, ya ustedes nos mencionaron más o menos cuándo se iniciaron en el club, Anfibios en este caso, y la pregunta más que todo va orientada hacia dónde va el club Anfibios en los próximos años, pasando esta etapa post-COVID-19. Bueno, nuestros orígenes son muy parecidos a los de Cardumen. Y cuando empezamos nosotros, gracias a que empezamos a convocar gente muy relacionada también al buceo y a la natación, con nosotros se suma Alfredo Femenía y su familia, y Catriel en ese momento, que era chiquito, tenía 14 años, Jenien y Ayelén, que también es otra familia que ahí están bastante unidos como nosotros, nada más que ahí no juega ni la esposa ni la hija más grande, ahí le falta para completar la familia completa. Y con ellos empezamos a mover el club Anfibios y bueno, ir progresando. De a poco fuimos creciendo y bueno, con Catriel fue DT de la primera selección juvenil que participó en un mundial como argentino. En Australia 2017. Y ahora lo que estamos tratando de hacer como equipo, estamos trabajando mucho, bueno, entrenamientos en tierra y tratando de suplir la falta de agua con ejercicios en apnea, imaginándonos que estamos trabajando, digamos, una apnea en el agua. Entonces, eso es muy bueno. Cada categoría, nosotros hemos dividido el equipo en tres. Tenemos el nivel superior, vendrían a ser los elite varones por un lado, las mujeres por el otro, y los juveniles de 19 para abajo están en otra categoría. Entonces cada categoría tiene su DT encargado, y estamos trabajando con preparación física. Entonces, por grupo, cada grupo está trabajando y tratando de ir, que no perdamos el entrenamiento, y reacomodándolo a hacerlo fuera del agua, para poder estar listo para cuando tengamos la posibilidad de volver al agua, no hayamos perdido tiempo. Claro, y viendo el futuro, Alfredo, Carla, bueno, sabemos que Mendoza todavía no tiene una piscina olímpica o un complejo acuático, digamos, como lo tiene Medellín, que es impresionante. Nosotros lo conocimos en persona en el 2011 cuando estuve con Ronald en el rugby, y ustedes también cuando han ido a competir a Medellín.
¿Cómo va? ¿Cómo va? Sé que había una campaña o un tema para que en Mendoza construyan un complejo acuático, una piscina olímpica. ¿Qué ha pasado con ese tema? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, ese ha sido siempre nuestro gran desafío, porque no tenemos muchas piscinas para hacer el deporte, son bajas, eh, hay proyectos y hay movidas, pero bueno, esto implica un gran gasto y por ahí se prioriza a deportes más populares como el vóley, básquet, rugby, fútbol. Pero bueno, siempre está, es más, Alfredo Femenía tiene un proyecto armado con Catriel de cómo debería ser una piscina de estas categorías, o sea, para este deporte. Está pensado para hacer una pileta olímpica o una más chica, en fin, con una pileta de calentamiento. O sea, lo venimos armando y tenemos algo armado para cuando esté la posibilidad de hacerlo, estemos ahí con el proyecto. Pasa que interviene mucho el tema político y el tema económico. Sí, no, digamos, sede física implica un gasto público que normalmente el Estado, las regiones requieren de muchos proyectos para que se puedan ejecutar, pero siempre es bueno y que la iniciativa se mantenga, que esta cohesión de gente se mantenga, que el activismo deportivo se mantenga, porque son las fórmulas que existe para que nos paren, en este caso, para que nos vean. Hay una cosa que a mí me gustaría decir al respecto, y qué pena meter la cucharada. Con respecto como a lo de las piletas y esto, ¿cierto? Como las llaman en Argentina, que hay un problema tan grande con las piletas. En mi experiencia de trabajar con ellos me ha gustado una cosa y yo quisiera resaltarla, y no solamente pasa pues con la gente de Mendoza, que lo hace muy bien, sino con toda la población, es que les ha tocado reinventarse un montón, y en cualquier charquito, puede ser una piscina así de chiquita, lo que sea, siempre juegan hockey. Y eso es una cosa, o sea, a mí me parece increíble, porque, por ejemplo, muchos estamos acostumbrados, claro, como yo sí entreno en el complejo, en la piscina de actividades subacuáticas, hecha para eso, entonces, como que eso lo ciega a uno un poco y sí, como que... naciste con eso ya. Exacto, no, igual pues nosotros antes entrenamos en una piscina más chiquita, pero digo, mis deportistas, por ejemplo, los deportistas cuando ya nos toca, nos cierran la piscina, nos pasó el año pasado que nos cerraron una temporada, nos toca irnos a otra piscina y entonces no, ya no sirve, ya entonces se baja la gente, entonces ya no, qué pereza esa piscina, pues que la piscina tiene tapete, pero es que esta piscina no sé qué. No, en Argentina pasa todo lo contrario, o sea, ellos encuentran un charquito de agua así de chiquita y ahí juegan. O sea, es impresionante y eso ha funcionado, eso me ha parecido muy chévere, es porque me ha permitido también trabajar, me ha tocado reinventarme también, obviamente, porque toda la batería de pruebas, batería de cosas que uno pueda llevar como para trabajar con las selecciones, ha tocado hacer unas adaptaciones impresionantes, pero siempre están con esa actitud de querer jugar, de hacerlo, y me parece súper bueno, o sea, eso me ha gustado muchísimo de trabajar con absolutamente todas las personas en Argentina. Y hablando de eso, bueno, que tocas el tema y una de las razones por las cuales hicimos este contacto con ustedes, tanto en Mendoza como contigo, y hablándolo con Carla también, ¿cómo llegas tú a ser, siendo colombiano, obviamente estando tan lejos geográficamente, a dirigir estos procesos de selecciones nacionales de hockey subacuático en Argentina? Pues, de las dos partes. ¿Qué nos pueden contar Sebastián primero y Carla y Alfredo, y cuál ha sido su experiencia con lo que ha aportado Sebastián al hockey subacuático en Argentina? Bueno, fue bastante interesante la forma en la que entré, inclusive pues yo creo que a mi compañero y amigo Andrés García le va a gustar mucho esta anécdota, yo creo que se la ha contado varias veces. En Colombia se escogen los entrenadores por torneos, ¿cierto? Entonces el que gana más torneos, ha sido varias cosas. Una, el que gana un solo torneo pone el entrenador, y en otras ocasiones ha sido el que gana 2 de 3.
en este momento estamos así, el que gana 2 de 3 torneos pone como el entrenador a las selecciones. Entonces resultó que yo estaba con la categoría juvenil sub-19 para torneo Australia y yo perdí ese torneo. Entonces ahí le toca la oportunidad a Sergio Alzate ser el entrenador y entonces yo dije, pues puta, bueno, entonces ya no voy a ser el entrenador de la selección, entonces ¿qué voy a hacer? O sea, pero entonces me metí en la cabeza que yo iba a ir a Australia. Yo dije, no, yo voy para Australia, yo no sé, o sea, así me toca pagarme a mí todo, yo no sé cómo voy a hacer, yo voy para Australia, porque al fin y al cabo, si nosotros queremos seguir siendo entrenadores de selecciones o buenos entrenadores, tenemos que estar en esas competencias, ¿no? Y tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando en el deporte, o sea, es otra forma de estudiar, ¿sí? Claro. Entonces yo todo el tiempo en mi cabeza con ese pensamiento, ¿cierto? Con ese a dónde siempre dirigirme ahí como, bueno, no, yo voy para Australia, yo voy para Australia, yo voy para Australia. Y me llama el presidente de la asociación en ese momento, que era Ariel de Gracia, y me dice, ven, necesito que me ayudes a identificar estos 3, estamos considerando tener un entrenador internacional, y yo quiero que me digas qué sabes de estos 3. Entonces, bueno, habían 3 personas, yo no sabía había uno del que sí sabía, le conté pues como sin pensar mucho, como toda la realidad de ese personaje. Habían otros 2 de los que no sabía, yo tuve un contacto con uno, le dije, no, es muy buena persona, pero pues no lo conocía mucho en el ámbito profesional. Y se me ocurrió decirle como, ve, ¿por qué me estás preguntando eso? Y es que no, es que estamos buscando un entrenador, no sé qué, y yo que quiero ser entrenador en el Mundial. Entonces yo le dije, ve, ¿por qué no consideran mi hoja de vida? Entonces me dijo, muy súper bueno, mándame la hoja de vida. Y yo les mandé la hoja de vida con todas las cosas, no sé qué. Y al final, pues como en una reunión, me escogieron a mí. Y desde ese momento, pues ya empecé desde el 2016 a trabajar con la gente de Argentina. Fue muy chévere. Lo que pasa es que vos no sabés que cuando ya el Ariel te consultó por los otros, ya estábamos pensando en vos. Ah, esa parte no la sabía, qué bueno, yo no sabía esa parte. Estábamos pensando, todavía no habíamos preguntado por tu currículum, pero como ya lo conocíamos, no necesitábamos preguntar demasiado. Ah, ok, dale, muchas gracias, qué bueno, esa parte no la sabía, me halagan bastante, muchas gracias. Sí, aquí está la reseña. Los antecedentes, los malos y los buenos también. Correcto, octubre de 2016, ajá, ¿no? Empezó el trabajo de... Empecé el trabajo, sí. Exacto. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Empezó trabajando con los juveniles de ese momento. Lo primero que tuvo que lograr es Sebastián, convencer a los juveniles de que se podía viajar a Australia. Porque eso era difícil. Que se podía juntar plata para pagarse los pasajes. La primera reunión fue una reunión de convencimiento, diríamos. Claro, recorrió todos los clubes de acá de Argentina y pensar, o sea, en octubre estábamos a menos de un año del torneo en Australia, así que fue una gran movida, creo que hubo un gran trabajo de Sebastián y creo que la etapa en que Sebastián entra a la historia del hockey en Argentina, desde mi punto de vista, empieza a haber método, planificación, algo que por ahí antes se suplía a lo mejor con parte física, con muchas ganas, pero creo que en esa etapa aprendimos un montón. Nosotros en ese momento realmente estábamos liderando como equipo los torneos, y la verdad que fue un gran cambio y creo un cambio para bien. Gracias, Alfred. Ya, miren, una cosita que yo tengo aquí entre ceja y ceja, que obviamente Colombia y Argentina van como punta de lanza en Sudamérica respecto al hockey sub. Canadá también, Estados Unidos está entrando, pero más allá de esto, ¿cómo ven ustedes el futuro del hockey sub? ¿Y qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para sumar más países?
aprovechando esta plataforma que tenemos nosotros, esta iniciativa que generalmente está abierta para todas las actividades subacuáticas, pero en términos generales, ustedes que ya tienen la experiencia en ambos países, ¿qué nos hace falta? Yo quiero decir una cosa que el compañero Felipe Díaz propuso en una reunión anterior, en un curso que dio hace poco con la Federación Colombiana. Hay una cosa muy, muy interesante, y yo creo que los deportistas más jóvenes se tienen que volver más multifuncionales. O sea, yo creo que los deportistas tienen que ser capaces de pasar de una disciplina a otra de una manera más suave, más tranquila, y eso implica que desde el principio los estemos entrenando en todas las disciplinas, ¿sí? Obviamente uno se especifica y todo esto, se especifica en una sola, pero ¿qué pasa? Que muchos, vámonos para natación con aletas, por ejemplo. El natación con aletas, al ser tan parecido a la natación y al ser tan competitivo, y pensando que ya va a entrar a olímpicos y todo esto, hay mucha población de natación con aletas que no alcanza las marcas que se necesitan para poder estar ahí. Yo no entiendo, o sea, es una pregunta que nos hacemos nosotros, es por qué esos deportistas no pueden seguir perteneciendo al club, que ya tienen todo un bagaje de natación con aletas impresionante. ¿Por qué no empezarlos a Cautivar. sí, cautivar, capacitar, entrenar en otras disciplinas sin que dejen de pertenecer al club? Yo creo que eso es una de las cosas que nos falta. Por ejemplo, le pasó a Sofía, ¿cierto? Todos conocemos a Sofía, obviamente. Sofía venía muy bien con Esturiones entrenando, se empeliculó con la apnea, pero decide hacer su vida aparte. ¿Por qué no seguir en el mismo club haciendo todo lo que está haciendo? ¿Sí? Y yo creo que es una cosa de los directivos de los clubes, que no nos permitimos ver las cosas de una manera más global, ¿sí? Entonces nosotros, haciéndonos todas estas preguntas, hemos empezado a implementar rugby, con natación con aletas todavía estamos como entendiendo y leyendo cómo es que es la vuelta para poder competir, de qué forma competir. Pues yo creo que lo que nos falta es eso, o sea, los clubes tienen que ser multidisciplinarios, ¿sí? Porque tenemos que volver que las actividades subacuáticas se ayuden entre sí, y eso no es lo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, nuestra federación ha utilizado los torneos supuestamente para incentivar, pero es que un torneo de hockey subacuático no incentiva a nadie, porque no hay cámaras, porque eso nadie lo ve, porque no hay público. Es muy difícil incentivar de esa manera, a punta de torneos. Entonces yo creo que hay que utilizar otras estrategias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría a todo Sudamérica? Que todos los clubes tengamos la mayor cantidad de disciplinas posibles. Y eso lo que va a hacer es que el hockey en Sudamérica crezca, el rugby también, la natación con aletas, y vamos a empezar a tener deportistas multidisciplinarios. No sé, eso es lo que hemos hablado como nosotros, los del Club Cardumen, pues. Y bueno, antes de dar la palabra a Alfredo y Carla, eso creo que es una de las cosas que Ronald y yo también tenemos bien claro, y nosotros venimos de una escuela, de un club que trabajaba eso. El Centro de Actividades Subacuáticas en la Universidad Central de Venezuela era un centro que, claro, era un club universitario. Nosotros empezamos con una escuela infantil hace unos años para acá, pero más que todo llegaban estudiantes universitarios ya y mayores de edad, y obviamente no tenías oportunidad de tener un semillero como tal donde pudiesen enseñar a niños, que lo fuimos luego implementando, ¿no? Pero siempre tuvimos la idea de que nosotros tenemos que hacer un ser subacuático integral, enseñarles las nociones básicas de natación, después aletas, después los principios de apnea, los juegos de recreativos bajo el agua. Entonces allí los empiezas a incentivar con estas disciplinas colectivas, el hockey, el rugby, que son divertidas también, y que de alguna manera nos permiten captar esa masa y formarlos, como dices tú, y yo estuve viendo esa presentación de Felipe, y estoy completamente de acuerdo, y es lo que queremos también incentivar, que en todos los países entiendan que la actividad subacuática no es una sola modalidad, sino tenemos hasta 10 disciplinas completamente diferentes, pero que comparten muchas cosas. No sé qué nos pueden comentar Alfredo y Carla, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, su visión sobre cómo hacemos que crezca el hockey subacuático, y bueno, y todas las actividades en nuestro continente, en Sudamérica sobre todo. Bueno, realmente con Carla, Alfredo y Catrel venimos desarrollando
la manera de sumar gente, pero bueno, se complica porque, bueno, la idea original fue hacer algo regional, o sea, dentro de Mendoza tratar de tener un equipo en San Juan, San Luis, Santiago, pero bueno, por ahí el tema de tener pileta o piscina disponible también es un tema, el tema de que por ahí llegas a una pileta y bueno, la parte de natación es un poco celosa de los espacios, pero creo que hay que seguir trabajando y hay que seguir sumando. En alguna oportunidad estuve charlando con gente de Ecuador, más que nada siempre buscando piletas olímpicas como donde desarrollar la actividad, pero bueno, son movidas y creo que un equipo de Colombia fue específicamente a Ecuador. Hay 2 equipos en Brasil que juegan en una ciudad y juegan entre ellos, pero cuesta para que en algún momento le mandé algún mensaje para que se sumaran a algún torneo, pero bueno, es una cuestión de que hay que seguir moviendo y por ahí tener, no sé si la suerte, pero identificar a alguien que se comprometa con la actividad. Es lo que ha pasado en todos los equipos que yo he visto, por lo menos los acá de Mendoza. Una persona se identificó con la actividad y le dio para adelante para tomar un equipo, para seguir con la actividad y seguir sumando gente. Sí, cuesta mucho convencer a los nadadores para que hagan otra cosa que no sea nada más que nadar, ir y venir, ir y venir. Es como que están muy encasillados en que no, yo soy nadador y no puedo hacer otra cosa. Muchas veces los tratamos de entusiasmar y te dicen, no, es que yo hago natación. Bueno, sí, pero tenemos... si puedes jugar al hockey, puedes hacer apnea. Pero... Sí, tenemos, en realidad, la experiencia que tenemos acá en el equipo Anfibia es que sumamos gente de, por ejemplo, que juega al fútbol, al rugby, en definitiva, deportes de equipo, más que nadadores. O los nadadores que se cansaron de nadar. Sí. Eso pasa mucho, los ex nadadores, los ex de muchas disciplinas que se quieren mantener, obviamente son como la cuna principal de casi todo nuestra cantera, digámoslo así, de estos deportes, pero más allá de eso, viendo el desarrollo que ha tenido, sobre todo las categorías juveniles, la sub-19, sub-17, ahí yo creo que es donde estamos bastante apuntalando de que se están formando ya incluso profesionales de aquí a 4 o 5 años, otro ciclo olímpico o 2 ciclos olímpicos más, donde vamos a tener quizás algunos hockeyistas puros, ¿no? En este sentido. Lo que sí tratamos de alcanzar con todo esto y agradeciéndole a ustedes el espacio y el tiempo y la disposición, es que proyectemos nuestra actividad, proyectemos los deportes subacuáticos en la mayor cantidad de participantes posible, de la mejor de nuestras fórmulas, porque en algún minuto llegará. Nosotros cuando partimos esto éramos muy poquitos, había muy poca información, ya hoy día la información fluye sola, los torneos, como dicen, hay a cada rato, hay un calendario de torneos increíble, bueno, esperemos que pase esta pandemia para poder reorganizarnos y juntarnos todos, pero agradecido con ustedes de que sigan fortaleciendo ese semillero y sobre todo ese empuje que se tiene con el deporte, que es una vida sana y sobre todo una experiencia de vida. Muchas gracias, Alfredo, Carla, Sebastián, desde su sitio de trabajo, desde su sitio de su casa. Cuídense, por favor. Ya pronto pasará esto y bueno, en algún minuto yo creo que nuestro deporte va a ser uno de los más practicados porque en el cloro no entra ningún COVID. Bueno, tiene un 30 segundos para un comentario final, Sebastián, y luego Carla, Alfredo. No, yo quiero es como agradecerle a toda la gente de Argentina por tanta receptividad, tan buena recepción en todos los ámbitos, pues como con la información que yo llevaba como generada por un grupo de personas que hemos trabajado juntas, por abrirme sus puertas, porque además la casa, he estado en la casa de muchas personas y con todas las personas me he entendido súper bien. Entonces, como agradecerle a todos los argentinos y a todas las argentinas por todo esto, me parece que es un espacio, que es el espacio pues ahí como más, este espacio es el más adecuado.
y con muchas ganas de volver, de verdad, con muchas ganas de trabajar con los deportistas, muchas ganas de poner en práctica un montón de cosas que tengo en la cabeza en cuanto a entrenamiento físico, en cuanto a entrenamiento táctico, un montón de cosas y ojalá pueda como volver a trabajar con ellos pronto. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo quería agradecer a Miguel, que hace tantos años junto con Jonas nos apoyan tanto en la difusión de notas deportivas, de demás, o sea, siempre ha sido, digamos, una bisagra entre la gente y la difusión, así que muy agradecido por este espacio y bueno. Bueno, gracias y saludos Sebastián, ya nos volveremos a ver personalmente. Ojalá. Bueno, de verdad que un gusto conversar con ustedes. Ya por ahí en algún momento nos juntaremos todos en algún campeonato, en un torneo en América o en cualquier lado. Y bueno, gracias a todos por estar pendientes por acá, por seguir esta iniciativa que hemos tenido para compartir nuestro deporte. Y bueno, nos vemos la próxima vez que haya que hablar de ser subacuático. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Chao.